¿Alguna vez has escuchado tu nombre susurrado en la oscuridad, cuando no había nadie cerca? Muy pocos saben lo que realmente acecha en estos parajes olvidados. No son solo animales salvajes ni el viento jugando entre las ramas. Hay algo más, algo que no debería estar ahí, pero que de algún modo siempre ha estado. Esta es la historia de un guardabosques que, durante su solitaria guardia en la torre de vigilancia, escuchó voces en la noche. Lo llamaban desde el suelo del bosque, y no estaba solo. La mente humana tiene límites, fronteras invisibles que la protegen del abismo de lo desconocido. Pero cuando esas fronteras se rompen, la realidad misma se desmorona. ¿Cómo reaccionarías si algo allá abajo supiera tu nombre? Acompáñame en este relato donde descubrirás lo que realmente se esconde en los bosques, en los márgenes de nuestra comprensión. Pero te advierto, una vez que escuches esta historia, puede que comiences a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Sombras entre los árboles, ecos en la noche, susurros que llevan tu nombre en el viento. Antes de comenzar, quiero que comentes aquí abajo: los bosques tienen ojos. De esta manera, obligaremos al algoritmo de YouTube a mostrar este relato a más personas. Y recuerda, al dar me gusta estarás iluminando la oscuridad, al menos por un rato. Ahora dime, ¿estás listo para escuchar lo que ocurrió aquella noche en la torre de vigilancia? La torre de vigilancia se alzaba como un faro solitario en medio del bosque. Desde allí, el guardabosques podía ver kilómetros de árboles que se mecían con la brisa nocturna, el resplandor plateado de la luna filtrándose entre las copas. Había aprendido a amar esa vista, ese silencio roto solo por el canto ocasional de un búho o el crujido lejano de alguna criatura moviéndose entre los arbustos. Pero aquella noche, algo era diferente. Al principio, no lo notó. Su linterna iluminaba los registros de su libreta mientras marcaba la rutina, nada fuera de lo común. Pero entonces algo cambió. Un sonido sutil, casi imperceptible, se filtró entre el murmullo del bosque. Oye. La voz era baja, quebrada por el viento. Parecía venir desde abajo, desde el suelo del bosque. El guardabosques frunció el ceño y se levantó, acercándose al borde de la torre para mirar hacia abajo. Oscuridad, nada más que la espesa negrura entre los árboles. ¿Hola?, preguntó proyectando su voz hacia la maleza. Silencio. Respiró hondo, diciéndose que probablemente había sido el viento. Los árboles crujían, el follaje susurraba y el cansancio podía estar jugando con su mente. Volvió a su asiento y entonces lo oyó de nuevo. Baja. Esta vez la voz era más clara, más cercana. El guardabosques sintió un escalofrío recorrer su espalda. Apagó su linterna, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Sí, asomó nuevamente. Nada, ni una sola figura moviéndose entre los árboles. Pero lo peor no era el llamado. Lo peor era que aquella voz sonaba familiar. ¿Dani?, susurró sin pensar. Era absurdo. Dani era su compañero, pero su turno había terminado horas antes. Aún así, la voz sonaba exactamente como él. El guardabosques encendió la radio. «Dani, ¿estás cerca?». Un largo silencio, luego un chasquido estático. Finalmente la voz de su compañero. «¿Qué? No, hombre, estoy en casa. ¿Por qué?». Su piel se erizó. Tragó saliva y apagó la radio. La voz seguía llamándolo. Baja». Se frotó la cara con las manos, tratando de pensar con claridad. Los bosques eran vastos y traicioneros. Podía ser alguien jugando una broma, un excursionista perdido o algo más. Se armó de valor y tomó sus binoculares, enfocando la zona desde donde provenía la voz. Movió la lente lentamente entre los árboles, explorando cada sombra. Y entonces la vio.
A unos 20 metros de la base de la torre, una figura se erguía entre los árboles. Apenas iluminada por la luna, su silueta era alta, demasiado delgada, con extremidades que parecían equivocadas. El guardabosques sintió que su sangre se helaba cuando la figura inclinó la cabeza y habló de nuevo. Baja, era la voz de Dani. Pero la boca de la cosa no se movió. El guardabosques dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Sus instintos gritaban que no debía hacer ruido, que no debía apartar la mirada. Pero entonces, otra voz se unió a la primera. Desde el otro lado de la torre, una segunda silueta emergió entre los árboles. Y esta vez, la voz que lo llamó fue la suya propia. Baja. El guardabosques sintió que su estómago se encogía. Su propia voz, llamándolo desde el suelo del bosque, era un sonido que no debía existir. Era un eco imposible, un reflejo macabro de algo que no comprendía. Apretó los binoculares con manos temblorosas y enfocó la segunda silueta. Era idéntica a la primera, alta, delgada, con extremidades demasiado largas y una postura antinatural. Pero lo peor era su cabeza. No tenía rostro, solo una piel tensa, lisa, como si la naturaleza hubiera olvidado darle una identidad. Aún así, de alguna manera, estaba seguro de que aquella cosa lo veía, que lo estaba observando sin ojos. No, murmuró para sí mismo. Las dos figuras permanecían inmóviles en la maleza. No avanzaban, no retrocedían, solo estaban ahí, llamándolo con voces robadas. Y entonces algo cambió. Desde la izquierda, más allá de la primera criatura, el bosque se estremeció. La maleza se agitó y una tercera silueta emergió de entre los árboles. Esta vez no hablaba. Esta vez imitaba su respiración. El guardabosques sintió su propio pecho subir y bajar de forma errática, el aire atrapado en su garganta. La cosa allá abajo respiraba al unísono con él, copiando cada jadeo, cada pequeño espasmo de su miedo. Dio un paso atrás, y entonces las luces de la torre parpadearon. El generador rugió, y por un instante la electricidad pareció fallar. La oscuridad invadió la torre, sumiéndolo en un abismo opresivo. Cuando las luces volvieron, las criaturas estaban más cerca. No las había visto moverse, no las había escuchado avanzar, pero ahora estaban justo al pie de la torre. Sus cuellos torcidos apuntaban hacia arriba. El guardabosques reprimió un grito. Agarró su radio con fuerza y la encendió de golpe. «Dani, cualquiera en la estación respondan. Hay algo aquí conmigo. Solo estática». Y luego otra cosa, un susurro bajo filtrándose entre el ruido blanco. «No bajes». La voz no pertenecía a Dani. No era la de un compañero ni la de nadie que hubiera escuchado antes, pero estaba segura de algo. Era humana. Giró la cabeza bruscamente, buscando el origen del susurro, y entonces lo vio. A lo lejos, entre los árboles, más allá de donde las criaturas esperaban, una luz tenue parpadeaba. Una linterna. Había alguien más en el bosque, y esa persona también estaba en peligro. El guardabosques sintió que su corazón latía con una fuerza insoportable. La luz parpadeante en la distancia era la única señal de que no estaba completamente solo. Pero si había alguien más allá afuera, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Y por qué le advertía que no bajara? Las criaturas permanecían inmóviles al pie de la torre, sus cuerpos esqueléticos, apenas iluminados por los faroles de la estructura. La más cercana, la que imitaba su respiración, inclinó la cabeza como si estuviera escuchando algo. Luego, con un crujido espantoso de huesos, giró su rostro liso en dirección a la luz en el bosque. El guardabosques sintió un nudo en el estómago. No podía quedarse ahí,
atrapado en la torre como un animal enjaulado, pero si bajaba, corría el riesgo de que esas cosas lo alcanzaran. Apretó la mandíbula y tomó una decisión. Levantó su rifle de caza y apuntó hacia la silueta más cercana. No quería disparar sin una razón clara, pero tampoco podía permitir que se acercaran más. ¡Aléjense!, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. La criatura no reaccionó, no retrocedió, no se movió en absoluto. El guardabosques apretó los dientes y disparó. El estruendo del arma rompió la quietud de la noche. El disparo dio en el blanco, pero lo que ocurrió después lo dejó paralizado. La criatura ni siquiera se inmutó. No hubo sangre ni un movimiento de dolor. Solo permaneció allí, como si la bala nunca la hubiera tocado. Y entonces, con una lentitud escalofriante, giró la cabeza otra vez hacia él. El guardabosques sintió que su piel se erizaba. Algo en su interior le decía que había cometido un error. Y fue entonces cuando las luces de la torre volvieron a parpadear. El generador se sacudió con un ruido seco y la luz titilante del bosque se apagó de golpe. El guardabosques maldijo en voz baja. No podía quedarse ahí arriba esperando a que el generador fallara por completo. Tenía que hacer algo. Miró hacia la base de la torre una vez más. Las criaturas habían cambiado. Ahora estaban en diferentes posiciones. Algunas estaban más cerca de la escalera. Otras habían girado sus cuerpos en direcciones antinaturales, como si intentaran ver sin ojos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, en medio de ellas, había algo nuevo. Una figura pequeña, encorvada, con ropas desgarradas y piel pálida. Y cuando alzó la vista hacia él, el guardabosques sintió que su estómago se hundía. Era un niño, o al menos algo que parecía uno. «¡Ayuda!», susurró la criatura con voz temblorosa. El guardabosques sintió un escalofrío recorrerle la columna, porque aquella voz también era la suya. El guardabosques sintió que su cuerpo se congelaba. Su propia voz, saliendo de la boca de ese niño pálido y deformado, era algo que su mente no podía procesar. «¡Ayuda!», repitió. La criatura con un temblor en la voz, como si apenas pudiera pronunciar la palabra. Las otras figuras seguían ahí, inmóviles, con sus cuerpos desproporcionados y sus rostros vacíos. Pero el niño se movía. Se acercó lentamente a la base de la torre, tambaleándose como si apenas supiera caminar. Sus pasos eran torpes, irregulares, y cuando llegó a la escalera, alzó la cabeza otra vez. «Déjame subir». El guardabosques sintió que la adrenalina lo golpeaba con una fuerza brutal. La criatura no estaba pidiéndole que bajara, estaba pidiéndole permiso para subir. Por instinto, llevó una mano al rifle, pero sus dedos estaban tan rígidos que apenas podían sostener el arma. «No, no, puedes subir aquí», murmuró, más para convencerse a sí mismo que para dar una orden real. El niño inclinó la cabeza con un movimiento antinatural. Luego lentamente levantó una de sus manos huesudas y la apoyó en el primer peldaño de la escalera. El guardabosques se sintió atrapado. Si disparaba, ¿qué pasaría? ¿La criatura ignoraría la bala, como lo hicieron las otras? Si no disparaba, ¿qué haría cuando llegara hasta él? Su mente gritaba que no debía dejar que subiera, que si ponía un solo pie en la torre, todo estaría perdido. «No», gritó, casi sin darse cuenta. El niño se detuvo. Por un momento, el bosque entero pareció contener la respiración, y entonces algo cambió. Las criaturas restantes comenzaron a moverse, sin hacer un solo sonido. Comenzaron a deslizarse entre los árboles, alejándose de la torre como sombras líquidas. Sus cuerpos largos y deformes se internaron en la oscuridad del bosque, desapareciendo uno a uno.
El guardabosques no entendía qué estaba pasando. El niño seguía allí, con la mano apoyada en la escalera, pero su cuerpo temblaba. Sus labios pálidos se separaron como si quisiera decir algo más. «No, bajes», susurró con un hilo de voz. Y luego, como si algo invisible lo arrancara de la tierra, la criatura fue arrastrada hacia la oscuridad del bosque con una velocidad imposible. El guardabosques sintió que sus piernas flaqueaban. Todo estaba en silencio otra vez. No quedaba ni una sola criatura en la base de la torre, pero en la distancia, justo en el borde donde comenzaba la maleza, la luz de la linterna volvió a encenderse. Alguien seguía allí y estaba esperándolo. El guardabosques permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada y los músculos tensos. Su corazón aún retumbaba en su pecho, tratando de procesar lo que acababa de ver. El niño había desaparecido, arrastrado por una fuerza invisible. Las criaturas se habían esfumado en la maleza como si nunca hubieran estado allí, pero la luz de la linterna en la distancia seguía parpadeando, oscilando entre los árboles como si alguien la estuviera agitando. Un pensamiento cruzó su mente, como un rayo. Esa luz era su única esperanza de encontrar respuestas. Se aseguró de que su rifle estuviera cargado y descendió lentamente la escalera, sintiendo que cada peldaño crujía bajo su peso. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar las palabras del niño. «No bajes», pero ya era demasiado tarde para retroceder. Tocó el suelo con pies firmes y alzó el rifle, apuntándolo hacia la maleza. Su linterna apenas iluminaba el camino, pero la otra luz seguía allí, esperando. Con pasos cautelosos, avanzó. El bosque era un océano de sombras, susurrante y vivo. Los árboles crujían, el viento arrastraba murmullos indistinguibles y, en cada rincón de la maleza, había la sensación de algo escondido, observándolo. A medida que se acercaba a la linterna, notó que la luz se movía con más rapidez, como si la persona que la sostenía estuviera impaciente. «¿Hola?», susurró el guardabosques, sin querer alzar demasiado la voz. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz, tragado por la noche. Cuando finalmente llegó a la fuente de la luz, se detuvo en seco. La linterna estaba tirada en el suelo, iluminando la corteza de un árbol muerto. No había nadie allí. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Quién había estado sosteniéndola? El guardabosques sintió que algo no estaba bien. Dio un paso atrás, dispuesto a regresar a la torre, cuando notó algo más. Justo al lado de la linterna, hundida en la tierra húmeda, había una marca. No era una huella humana. Era una hendidura larga y profunda, como si algo con dedos afilados hubiera raspado la tierra con desesperación. El guardabosques tragó saliva. Había algo más en el bosque, algo peor. Se inclinó para tomar la linterna y en ese momento lo oyó, un susurro justo detrás de él, tan cerca que sintió el aliento helado en su nuca. «No debiste bajar». El guardabosques giró con un sobresalto, levantando el rifle, pero no había nadie, solo el bosque, inmenso, oscuro y expectante, y entonces el sonido más aterrador de todos. Detrás de él, en la torre, algo subía la escalera. Cada paso resonaba con un crujido metálico. Alguien, o algo, había tomado su lugar allá arriba, y ahora lo estaba esperando. El guardabosques sintió que su pecho se comprimía con una fuerza inhumana. Las criaturas se habían ido, el niño había desaparecido, y sin embargo, alguien, algo, había subido a la torre en su ausencia. El rifle temblaba en sus manos. Todo su instinto le decía que no debía mirar hacia arriba, que no debía intentar ver qué lo estaba esperando allá arriba. Pero la curiosidad es un veneno, y el miedo es el anzuelo perfecto. Levantó la mirada. La silueta en lo alto de la torre
era apenas visible entre las sombras. Su forma era delgada, más alta de lo normal, con brazos demasiado largos que se apoyaban en la barandilla como si la madera fuera incapaz de sostener su peso. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo más aterrador fue cuando la figura inclinó la cabeza lentamente y lo miró. No tenía ojos, solo una piel pálida y lisa que reflejaba la luz de la linterna como una superficie pulida. Y sin embargo, el guardabosques sintió el peso de su mirada perforándolo, como si esa cosa pudiera verlo mejor que cualquier ser humano. «No mires hacia abajo», susurró la figura con su misma voz. El guardabosques sintió su garganta cerrarse. Las palabras retumbaban en su mente con una intensidad insoportable. Y entonces entendió. La torre ya no era su refugio. Ahora era su prisión. La criatura inclinó la cabeza una vez más, y entonces, con un movimiento imposible, cayó. Pero no cayó como lo haría un ser humano. No gritó, no se estrelló contra el suelo. Simplemente desapareció en la oscuridad, como si la noche misma lo hubiera absorbido. El guardabosques sintió que el aire volvía a sus pulmones. Su cuerpo estaba en estado de shock, su mente tambaleándose entre la razón y la locura. Y entonces el sonido, un golpe seco, unos pies tocando el suelo justo detrás de él. No miró, no tenía que hacerlo, sabía que estaba allí, sabía que lo estaba esperando. Con un último aliento tembloroso, apagó la linterna y corrió. Corrió sin dirección, sin plan, sin pensar en nada más que en huir. Pero mientras los árboles pasaban a su alrededor y el bosque lo tragaba por completo, supo que algo era inevitable. Esa cosa lo había llamado, y él había respondido. Ya nunca volvería a estar solo. Si has llegado hasta aquí, significa que eres diferente. No todos tienen la valentía de adentrarse en historias como esta. La mayoría huye, apaga la luz y prefiere no saber lo que acecha en la oscuridad. Pero tú miraste, y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué te está mirando a ti? Vivimos en un mundo lleno de sombras y ecos, de susurros que no podemos explicar y figuras que desaparecen en cuanto parpadeamos. Pero hay algo en común en todas estas historias. Todo comienza con una llamada, una voz en la noche, un ruido en el bosque, un reflejo en el espejo que no parece encajar. Ahora dime, si algo te llama, ¿responderás? Déjamelo saber en los comentarios con la frase «Yo también escuché la llamada». Y si aún sientes un escalofrío en la espalda, si sientes que algo está detrás de ti mientras lees esto, entonces no mires hacia atrás. Nos vemos en la próxima historia. O tal vez nos veremos antes.